Hola, Hola Juan Pablo, ¿me escuchas? te escucho. Super, yo también te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando algunas personas para iniciar este live. Eh, Así que esperemos ahí unos 2 minutos, un minuto y iniciamos. ¿Te parece? Perfecto. Ya, yo te escucho súper bien, tú a mí también, ¿cierto? Yo te escucho no tan bien. Espera, dame un segundo, porfa, Ya, que hay un poquito de ruido acá. Ya. ya. ¿Y ahora me escucho mejor? Eh, no súper bueno el audio, pero igual escucho bien y te entiendo. Me imagino que vamos a preguntar acá si es que se escucha bien al público, voy a tener que a lo mejor levantar un poco más la voz. ¿Y tú me escuchas bien a mí? Sí, yo te escucho perfecto, no tengo ningún Ya. problema. Eh, ya, yo creo que a lo mejor puede ser, estoy con los audífonos igual, pero de todas formas debería escucharse bien. Así que ahí, ya. Bueno, primero que nada, vamos a agradecer a quienes se están conectando ya en esta transmisión en vivo, en este nuevo Instagram Live de Codex Verde, espacio donde buscamos dar a conocer diferentes temáticas ambientales, con diferentes entrevistados y actores igual relevantes para el cuidado de la naturaleza, la protección de los ecosistemas, cumplimiento de la normativa, entre otros. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las últimas lluvias de junio, si esto finalmente ha mitigado la mega sequía que existe actualmente en la zona norte y centro-sur de nuestro país, así como también cuál es el panorama actual que enfrentamos en la crisis hídrica y cómo se relaciona con la crisis climática de las proyecciones sobre las precipitaciones para lo que queda de invierno. Para ello, hoy día nos acompaña Juan Pablo Boltes, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, CR2. Este centro nace en 2013 y está compuesto por diferentes académicos del país, de diferentes instituciones de educación superior, y su propósito es generar conocimiento sobre la ciencia del clima y estudiar cómo el cambio climático impacta a los ecosistemas de la sociedad chilena. Cuéntanos, Juan Pablo, buen día, muchas gracias por estar acá. ¿Ahora me escuchas mejor o me saco los audífonos mejor? Eh, Mira, no te escucho súper bien, pero te entiendo. Así que dale nomás. Muchas gracias por esta invitación. ¿Y ahora? Eh, Ahora parece que te escucho un poco mejor, sí. Ya, me saqué el audífono. Así que veamos si es que funciona sin los audífonos. No, ahí te escucho más claro. Ya, súper, súper. Bueno, antes de iniciar la entrevista propiamente tal, comentarles al público que puede ir dejando sus comentarios, puede ir dejando preguntas también. Y también comentar un poco antes el contexto, antes de iniciar, de acuerdo a algunos datos que salieron hace una semana. Por ejemplo, que la Dirección Meteorológica de Chile señaló que este otoño es el que más lluvias ha acumulado en los 22 años en Santiago. De hecho, de acuerdo al organismo, durante junio han caído 183,1 milímetros de agua en la capital, superando los 146 milímetros que fueron en el 2005. Al parecer, estas inusuales lluvias registradas despiertan alguna esperanza o optimismo respecto a que sería un posible fin de la mega sequía en la zona centro y zona norte de nuestro país, que es una situación que ocurre ya hace 14 años. Y por lo mismo queríamos conversar con Juan Pablo porque finalmente también es una situación que algunos investigadores y expertos han desmentido, que han señalado que esto no sería así. Pero antes de llegar propiamente a tal ese tema, que nos puedas comentar también sobre estas lluvias en junio. Al parecer fueron bastante inusuales, consideran también que fueron bastante grandes, incluso afectaron considerablemente la región del Biobío, dejando damnificados. Entonces queríamos saber un poco, ¿se trata de una situación que fue usual, teniendo en cuenta los antecedentes anteriores? También si se trata de algo usual, por ejemplo, considerando que este año se genera el fenómeno de la niña. Entonces, si es que ahí, Juan Pablo, ya podamos iniciar esta entrevista. Sí, bueno, ha sido un principio de temporada de lluvia para la zona central de Chile bastante inusual respecto de lo que venimos viendo
durante los años de la mega sequía, ¿ya? Eso está claro. Eh, Hemos acumulado mucho agua en la zona central, en particular en Santiago, estamos en condiciones, ya cumplimos, digamos, nuestra cuota anual, ¿ya? Y eso es algo que no veíamos hace mucho tiempo. Ya el año pasado ya había sido digamos, había un poco roto la tendencia de la mega sequía, sobre todo por esas dos grandes tormentas que tuvimos, esos dos ríos atmosféricos que tuvimos en junio y en agosto, que dejaron mucha agua en la cordillera sobre todo. ¿Ya? El valle, digamos, mantuvo acumulaciones bastante normales, eh, pero ya este año al menos la cosa está muy bien desde el principio del invierno. Ahora como que se estabilizó un poco, eh, no sabemos qué va a pasar muy bien los próximos meses, las previsiones son más bien de una temporada más bien seca en lo que queda el invierno y la primavera. Pero como te digo, ya hay mucha agua acumulada, sobre todo, quizá lo más importante para las zonas que como que siguen sufriendo muy fuerte la mega sequía, son las regiones que están en las cuencas, que están un poco más al norte de Santiago, ¿ya? Y ahí vemos que hay una buena acumulación de nieve, ¿ya? Lo cual son muy, muy buenas noticias para, mirando un poco el pronóstico que había, o la proyección que había de disponibilidad de agua hacia fin de año, ¿ya? Así que no, muy buena noticia. Esto que se acabe o no la mega sequía, bueno, son siempre discusiones a veces media inocuas. Uno lo puede definir de muchas maneras. Por supuesto que hay impactos de largo plazo de la mega sequía, que no se van a arreglar con 1 o 2 años digamos, con superávit, ¿ya? Pero bueno, desde el punto de vista súper simple, estadístico, como años seguidos con déficit, efectivamente, entre el año pasado y este año ya se rompe una racha de años muy secos en la zona central de Chile. Juan Pablo, si nos puedes comentar un poco a mayor profundidad sobre esto de que se termine la sequía. ¿Por qué no finalizaría esta problemática? ¿Cuáles son también a lo mejor algunos de los otros factores que influyen en que finalmente no se pueda hablar de un fin de la mega sequía? Y también por qué existe de alguna forma este optimismo de que también se podría acabar esta mega sequía considerando estas últimas lluvias. O sea, eso que se pueda o no se pueda, por lo menos todo el mundo puede hablar lo que quiera, ya, pero a ver, nosotros sabemos lo que hemos aprendido de la mega sequía, eh, que ha sido una década particularmente seca, y que no se explica, no tiene una razón nomás, ¿ya? Mucha gente siempre habla del cambio climático, otros dicen otra cosa, pero a ciencia cierta lo que nosotros hemos aprendido es que ha sido una mezcla, ha sido una mezcla de factores que han contribuido a tener esta década y más años súper secos, ¿ya? Entonces, en el mismo sentido, nosotros también siempre nos esperamos que en algún momento tenían que volver los años súper húmedos, ¿ya? Porque es parte de nuestra variabilidad natural, independiente de que hay una señal de cambio climático que también la tenemos bien identificada por detrás. En algún momento igual tenía que llegar un año normal, y eso está pasando un poco ahora, ¿ya? Eventualmente este año podría tener un superávit si es que sigue lloviendo normalmente, ¿ya? Lo que queda del invierno. Pero incluso si no sigue lloviendo, ya tenemos un año más o menos normal. Entonces, eso es algo que nos esperábamos, es algo que nos esperamos, y efectivamente si tenemos una seguidilla de años así, yo creo que podemos dar por terminada la mega sequía, en términos como hay que ponerle nombre a las cosas nomás, ¿ya? Efectivamente hay muchos impactos que van a seguir, que continúan, o sea, hay mortalidad, vegetación, cosas así que por supuesto son impactos de más largo plazo. O no sé, pues la recarga de los acuíferos también son cosas que a veces son medias lentas, y uno necesita no solamente un año, sino que ojalá varios años con superávit, eh, para volver a condiciones un poquito menos críticas, ¿ya? Porque al momento, digamos, las condiciones están muy malas, no solamente en la hidrología de superficie, sino que también en la situación de los acuíferos, ¿ya? Eh, Así que, de nuevo, uno puede decir que se acabó o no se acabó la mega sequía, dependiendo de un punto de vista, pero de la forma más simple que uno la puede definir, uno podría decir que sí, efectivamente se acabó, porque estamos teniendo años normales. Juan Pablo, y también en cuanto a esta información, ¿cómo, no sé, me imagino que a lo mejor también desde el centro, a lo mejor, de hecho, creo que tienen una herramienta para ver más o menos el tema de las lluvias? Si nos Ujú. puedes comentar un
poco de eso, si es que hay probabilidades también de que caiga más lluvia durante, porque igual todavía queda más de la mitad de Claro. invierno. Entonces, de hecho, a veces se registran estas lluvias en agosto, entonces ya ahora las últimas semanas no hemos tenido lluvia. Entonces, no sé ahí bien si es que hay un pronóstico sobre ese panorama y también preguntarte sobre los beneficios, porque claro, de alguna forma esta mega sequía finaliza un poco por este superávit que existe de lluvias, pero también consultarte cuáles son esos beneficios que traen con claridad a las comunidades que se ven afectadas, especialmente en la zona norte y zona centro del país. Eh, a ver, respecto de los pronósticos, nosotros en el centro no hacemos pronósticos, eso más bien una tarea de los servicios nacionales y en particular de la DMC, de la Dirección Meteorológica de Chile. Y existe una cosa que son los pronósticos estacionales, pero hay que siempre considerarlos de una forma muy distinta al pronóstico de corto plazo, el que tenemos, digamos, todos los días para ver lo que va a pasar esta semana, ¿verdad? Que son muy acertados, ¿ya? Son lo que se llaman pronósticos deterministas. En el caso de los pronósticos estacionales, son siempre muy referenciales, ¿ya? Eh, y como te contaba, nosotros transitamos entre el año pasado y ahora de una fase cálida del niño y la niña, o sea, una fase del niño, que se mantuvo hasta principio de año, ¿ya? Y de alguna manera se sigue manteniendo en ciertos lugares del Pacífico tropicales donde se manifiesta principalmente este fenómeno, pero va transitando hacia una fase negativa, una fase de la niña, ¿ya? Y nosotros, bueno, siempre asociamos, y es lo que sabemos, existe una relación entre una fase cálida y mayores precipitaciones y una fría, menores precipitaciones para Chile central, ¿ya? Va a haber que todavía esperar y estudiar un poco para saber cuánto afectó, por ejemplo, la parte final de esta fase del niño a los episodios de precipitación que tuvimos en este principio de invierno, ¿ya? Pero lo que nos dice ahora los pronósticos estacionales es que transitamos hacia una fase de la niña probablemente débil, y eso debería cargar menos lluvia, pero siempre puede pasar otra cosa, porque el niño y la niña explican solamente una parte menor, o sea, no menor, pero importante, pero no mayoritaria, digamos, de, de, de como de las causas de superávit. Entonces, siempre se mezclan otras cosas que uno no puede prever. Entonces, es imposible decir a ciencia cierta cómo va a estar lo que sigue, cómo va a seguir el invierno, ¿ya? Digamos, hay más votos para que sea más secos, pero puede ser más húmedo también, ¿ya? Como digo, estuvo muy inestable la atmósfera de la zona que nos atañe un poco a la zona central de Chile durante varias semanas, que nos dejó toda esta lluvia, y ahora como que se estabilizó un poco la cosa y es muy difícil prever cómo va a evolucionar eso en los próximos 2 meses, ¿ya? Así que es difícil decir, ¿ya? Pero al menos lo que estamos viendo ahora es que se estabilizó la atmósfera en esta zona, ¿ya? En estas latitudes. Ahora, respecto a los impactos, eh, también hay que esperar un poco para tener como todas las variables sobre la mesa, ver, por ejemplo, ver cómo evoluciona la vegetación. Hay que más bien esperar la primavera, ¿ya? La época de floración y todo eso para ver si es que hay una cierta recuperación o un impacto directo, digamos, de esta estación más húmeda. Quizás lo más evidente, a mi parecer, y que importante, tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo al norte de Santiago, ¿ya? Porque el año pasado, si bien recibimos harta agua de Santiago hacia el sur, en la zona cordillerana, el norte se mantuvo extremadamente seco. Estamos hablando de las cuencas del Río Grande, que alimentan Ovalle, Limarí, Choapa, etc., ¿ya? Y hasta antes de las lluvias que recibimos este año, la condición era súper crítica. Ya el embalse La Paloma, que es un embalse gigantesco y que, bueno, sirve para nutrir los sectores agrícolas y de agua potable en la cuarta región, la región de Coquimbo, estaba así en un nivel muy, muy bajo y la proyección hacia fin de año era muy mala, ¿ya? Así que ahora se acumuló nieve, eso se puede ver. Eh, Lamentablemente no estaba justo en línea ahora el sitio de la DGA para ver si es que ha aumentado un poco el nivel. Yo creo que sigue estando bajo, en torno a un 5%, pero que eso debía remediarse hacia la primavera y el verano cuando empiece el deshielo,
¿ya? Porque igual son cuencas que reciben mucha agua durante ya cuando empieza a hacer más calor. Eh, y al menos cuando uno monitorea, cuando uno ve la acumulación de nieve, la fracción de nieve está bastante alta en esa zona, así que es una buena proyección para, para la disponibilidad hídrica de esa zona. Y ahí consultarte también, cuando hablamos de disponibilidad hídrica, ¿qué beneficios derechamente tiene para la comunidad? Por ejemplo, tú hablabas del tema de la agricultura también, el Sí. tema de los embalses. Si nos puedes también un poco reforzar eso, porque a veces no queda claro también de qué forma, por ejemplo, finaliza esta mega sequía o de qué forma, de alguna forma, beneficia a las comunidades que no tienen hoy día disponibilidad de agua. Entonces, para saber un poco cuáles son esos beneficios concretos, materiales que uno puede revisar y puede ver en precisamente esas zonas más afectadas. Claro, o sea, dejando de lado, digamos, la provisión de agua básica, eh, digamos, para las necesidades básicas humanas, eh, suponiendo que eso y con las últimas lluvias, digamos, estamos en buenas condiciones para ello. Después directamente uno tiene que mirar el sector que depende más directamente de la disponibilidad hídrica. ¿Ya? Y ese sector en Chile es la agricultura. Eh, Acordemos que la agricultura representa algo así como el 70-80% de los usos de agua a escala nacional, y en lugares como, por ejemplo, el sector de Ovalle, o sea, hacia el norte, digamos, ese porcentaje de uso es aún mayor, ¿ya? Entonces, eso nos dice también de que hay muchos sectores agrícolas, grandes o chicos, que se ven tremendamente afectados con los niveles de disponibilidad que habían hasta ahora en esa zona. Así que esas son muy buenas noticias, que se empiezan a llenar los embalses, como te digo, son súper buenas noticias para los sectores productivos, agrícolas, y sobre todo los sectores más pequeñitos, yo diría, porque que dependen más directamente del agua superficial, ¿ya? En general, los grupos agrícolas más grandes tienen más recursos y muchas veces tienen mayor acceso a agua subterránea, ¿ya? Entonces, es sobre todo para los sectores más chiquititos que la disponibilidad de agua superficial es más importante, más relevante. Eh, por otra parte, hablando de los embalses, existe también esta creencia, no sé si errónea o no, de que supuestamente necesitaríamos más embalses para la acumulación de agua y por lo tanto así evitar su pérdida. Y con ello también responder a estas problemáticas hídricas. ¿Qué tan cierto es eso? De qué forma y qué se fundamenta también esa relación de que realmente más embalses podría ser a lo mejor una posible solución? Que tampoco es tan fácil llegar y hacer embalses No, por como... supuesto. Son inversiones mayores y en primera aproximación son súper necesarias para las, o sea, para seguir funcionando como funcionamos en zonas semiáridas, ¿ya? Eh, entonces, los embalses son necesarios, pero por supuesto que tiene un límite, y yo creo que a veces hay como una visión un poquito rara, en el sentido de que más embalse es más seguridad hídrica, ¿no? Y eso no es tan así, porque al final siempre uno está limitado por la disponibilidad natural de agua, ¿ya? Uno está limitado por la disponibilidad natural de agua y por un régimen de usos, por un régimen de uso, y eso es como independiente a los embalses, si uno quiere, ¿ya? Porque el embalse no se va a llenar solo, y tampoco los acuíferos, que son como embalses naturales, si uno quiere, tampoco se van a llenar solo si es que uno tiene digamos, un factor de usos versus la disponibilidad natural muy alto, ¿ya? Así que hay una limitación natural que también cambia, en particular en Chile por el cambio climático, ¿ya? Que eso hay que tenerlo en consideración. Eh, Así que claro, no siempre es la solución. No siempre es la solución. En algunos lugares ya está saturado, digamos, los usos, Mm. y la solución va más bien por aumentar la eficiencia y tratar de bajar los usos consultivos de agua en el largo plazo. Eh, pero eso no quita que en ciertos lugares efectivamente hay un déficit de embalse, porque el embalse siempre, cuando tú estás con un factor de usos versus disponibilidad natural adecuado, el embalse ayuda mucho, ¿ya? Sobre todo, como digo, en las zonas semiáridas, donde es muy normal tener años muy secos, después años muy húmedos,
entonces uno necesita, digamos, esta especie de crédito, le llamamos muchas veces así, que te permite tener el embalse, en el fondo, en que uno puede ahí acumular agua y salvaguardar agua para periodos más secos, ¿ya? Pero efectivamente eso tiene un límite natural. Juan Pablo, ahí me están dejando algunas preguntas, pero voy a primero hacer una pregunta que me parece que a lo mejor introduce al tema de la seguridad hídrica, para luego hacer la pregunta de Nicolás, me imagino. Así que primero preguntarte sobre también otro tema que se relaciona con la mega sequía, que es el de crisis hídrica. Primero, si es que nos puedes comentar la diferencia entre estos dos conceptos, y también he visto, o sea, leí desde la misma página del CR2 que se han señalado que la mega sequía y el cambio climático han sido la principal causa de la crisis hídrica de la última década en las cuencas del centro y del sur de Chile. ¿Nos puedes profundizar acerca de esta afirmación y también principalmente hablarnos de estos dos conceptos? Porque muchas veces se habla de forma como de sinónimos como estos conceptos, y luego de esto podemos pasar a la pregunta que ahí nos dejaron sobre la seguridad hídrica. ¿Cuáles serían los conceptos, perdón? Crisis hídrica y... Mega Ah, sequía y también crisis hídrica, que claro, muchas veces se entienden como similares. claro. No, en general cuando hablamos de crisis hídrica o de seguridad hídrica, eh, estamos hablando de problemas que tienen que ver con, básicamente con la provisión de agua para nuestras actividades y digamos, para las necesidades básicas, independiente de dónde viene el agua, ¿ya? Sequía en general se refiere más directamente a procesos hidrológicos, naturales, o por cambio climático también, ¿ya? Déficit de precipitación que se manifiestan en un déficit de escorrentía superficial, de caudal en los ríos. Es, digamos, la parte quizás más, desde ese punto, más cuantitativa, que tiene que ver más directamente con el clima, ¿ya? Ahora, uno puede tener crisis hídricas por otros motivos, ¿ya? Por problemas simplemente de gobernanza del agua, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces ahí se mezclan otros factores, por supuesto. Y en particular lo que se mezcla son los usos de agua, ¿ya? Entonces si uno puede estar en buenas condiciones de seguridad hídrica si es que tiene mucha agua disponible, o pongámoslo al revés, digamos, uno puede tener malas condiciones de seguridad hídrica si es que tiene poca agua disponible o si uno está usando mucha agua, ¿ya? Así que hay que tener esos factores en consideración. Y esas son, digamos, las relaciones entre estos factores de uso versus disponibilidad. Claro, es una cosa que hemos estudiado con un poquito más de detalle en el CRDO en el último tiempo, y en particular también de entender cómo tanto los usos y los factores climáticos afectan la evolución de la seguridad hídrica en distintas escalas de tiempo, ¿ya? Y las escalas de tiempo son súper importantes ahí. Y tú nombrabas precisamente de que la megasequía parecía como un factor importante en la última década, y efectivamente es así. Hemos tenido años muy particulares de la megasequía que han hecho bajar la disponibilidad hídrica natural fuertemente, ¿ya? Entonces, cuando uno ve los problemas ahora de seguridad hídrica, de estrés hídrico, eh, uno ve que las condiciones han sido muy extremas en la última década, sobre todo en las cuencas de la zona centro y particular de centro-norte, ya Aconcagua en particular. Eh, Condiciones muy extremas, y efectivamente en esa escala de tiempo que para los climatólogos es una escala pequeña, ¿ya? 10 años, la causa principal tiene que ver con esa baja disponibilidad hídrica asociado a los déficits de precipitación. Ahora, cuando nosotros ahora evaluamos en el más largo plazo, porque cuando uno quiere ver tendencias climáticas, uno tiene que irse más allá de 10 años, ¿ya? Y en particular hemos visto los últimos 60 años, ¿ya? Que es más o menos desde cuando tenemos datos más robustos, ¿ya? Datos de clima y también de uso. Ahí nos damos cuenta de que hay una tendencia muy clara hacia niveles de estrés hídrico peores, ¿ya? ¿Ya? Y ahí cuando hacemos la atribución de esa tendencia, es como qué es lo que importa más para ese cambio de largo plazo, ahí nos damos cuenta que más que el clima son los usos, ¿ya? Ya. Son los usos. Es un aumento, digamos, tendencial de los usos, muy importante, sobre todo en las zonas, como digo, más semiáridas, que
han contribuido de mayor manera a un aumento tendencial en el estrés hídrico. Entonces todo depende de la escala de tiempo. ¿Ya? Si uno ve un año particular, por supuesto que ese año está determinado por las condiciones climáticas de ese año. Claro. ¿Ya? Los usos no cambian tan fuertemente de un año para otro. Cambian, digamos, son políticas, son inversiones que van de a poquito, en particular en el caso de Chile, aumentando los usos consultivos de agua. ¿Ya? El desarrollo de la agricultura, básicamente. Estamos hablando de eso. Así que todo depende de la escala, y en escalas largas de tiempo nos damos cuenta de que tenemos un problema más bien de gobernanza, ¿ya? Que, eh, que de alguna manera no ha sido lo suficientemente estricta para salvaguardar niveles de seguridad hídrica adecuados. Pues entonces ahí, respondiendo un poco a la pregunta de Nico Frech, los principales factores que determinan la seguridad hídrica de una zona se están determinando también un tanto por los usos y la gobernanza que se le da también a la disponibilidad hídrica, ¿o no? Claro. Bueno, la seguridad hídrica puede tener muchas otras dimensiones, por ejemplo, de calidad de agua, cosas así, que nosotros no nos metimos mucho ahí. ¿Ya? Yo más que nada estoy hablando de simplemente un problema de disponibilidad, ¿ya? Disponibilidad versus uso. Así que sí, pues en el largo plazo es bien evidente que no tenemos un sistema de gobernanza del agua que nos mantenga en un nivel adecuado. ¿Sí? Básicamente ese es el problema. O sea, hasta el día de hoy han habido muchas reformas del Código de Agua, a lo largo de las últimas décadas, se incorporó, por ejemplo, el cálculo del caudal ecológico, todas esas cosas. Había un avance, pero hasta el día de hoy, digamos, sigue siendo un poquito en un análisis comparado, digamos. El agua o, digamos, el porcentaje de agua para el caudal ecológico sigue siendo muy bajo en Chile. Y de hecho tiene un tope superior, que es muy raro, ¿no? Lo cual, eso se condice directamente, el cálculo del caudal ecológico se condice directamente con los niveles de seguridad hídrica que uno quiere. Ya. La legislación actual en Chile permite que tengamos uso que sean equivalentes a aproximadamente el 80% del agua disponible, ¿ya? Y eso es un nivel muy alto, como que te deja como en cierta vulnerabilidad, precisamente cuando uno tiene, por ejemplo, una sequía de años muy secos. Y ahí también, aparte de esto del tema de los usos del agua, también consultarte acerca de cómo entonces, y por otra parte, cómo el cambio climático de alguna forma también afecta a este concepto de crisis hídrica. O sea, claro, en Chile Central tenemos el problema que todos juegan contra. Todos juegan contra. O sea, Chile ha tenido un desarrollo socioeconómico evidente al menos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, con un desarrollo muy fuerte de la agricultura. Que bueno, habrán distintas miradas respecto a eso, pero yo creo que en principio todo el mundo está de acuerdo con que sea así, ¿ya? Pero claro, efectivamente tiene un costo en uso de agua dulce. Y al mismo tiempo estamos en una región del globo donde la señal de cambio climático es particularmente dura en términos de disponibilidad hídrica, ¿ya? En general, la precipitación aumenta por cambio climático. El ciclo hidrológico se acelera producto del aumento de temperatura, pero los patrones de cambio son bien desiguales en el mundo, y en particular las zonas mediterráneas tienden a la baja en términos de acumulación de agua, ¿ya? El tema de los extremos puede ser un poco distinto, pero al menos en acumulación de agua, las zonas mediterráneas tienden a la baja en una atmósfera con más gases de efecto invernadero y con aumento de temperatura, ¿ya? Y esa es una señal que es muy robusta en la zona mediterránea del Pacífico Sur, y es algo que hemos estado viendo también. Ya nosotros ya tenemos estudios de atribución formal que nos dicen que los cambios que nosotros observamos en las últimas décadas en Chile tienen un factor de cambio climático antropogénico. Ahora, siempre hay un problema, es cuánto es el cambio climático, cuánto puede ser también estos modos de variabilidad natural y clima, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que está presente esa señal, y que va a seguir estando presente en la medida que
que los escenarios de cambio climático sigan un poco la tendencia de las últimas décadas. ¿Ya? Juan Pablo, tú hablabas de variables antropogénicas. Si es que también me puedes comentar un poco en qué se traducen esas variables a acciones concretas que a lo mejor hoy día también están afectando o están teniendo efecto en la crisis hídrica. Me refiero a acciones que la gente puede ver como, oye, no sé, voy a decir algo muy, muy general, no sé, por ejemplo, el mal uso del agua, no sé, la agricultura, no sé. Si es que hay ciertas acciones que la gente puede asociar a estas variables y también quiénes son las personas que se están viendo más afectadas por esto. Hablábamos que, claro, son a lo mejor en los pequeños agricultores, entonces también sí que hay otras comunidades también que a lo mejor ustedes desde el CR2 a lo mejor han estudiado y han tenido la posibilidad también de tener esas experiencias. Sí, la mitigación en el problema del agua en Chile tiene también un problema de escala, ¿ya? Porque como te decía, estamos afectados por un lado por el cambio climático, Claro, que son patrones de escala global, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos hacer nada concreto para eso, ¿ya? Así que vaya a mitigar, los impactos del cambio climático en Chile, ¿ya? Lo único que podemos hacer, digamos, respecto a la mitigación global, eh, es como el rol que pueda tener Chile en la gobernanza global del cambio climático, ¿ya? claro. Y Que ahí ya tampoco es menor. a políticas más grandes también. Exacto. El rol que juega Chile, Sí, qué sé yo, en las COP, por claro, decirte, ¿ya? claro. Y también el rol que juega Chile, por ejemplo, eh, siendo como punta de lanza en quizás en cierta transición, ¿ya? Que de alguna manera lo es, por sus condiciones, sobre todo de, de recursos de energía no convencionales, ¿ya? Entonces, eso por un lado, pero es bien indirecto, ¿verdad? O sea, cómo eso va a afectar cómo lo que puede hacer Chile puede afectar a la mitigación o puede favorecer la mitigación global de cambio climático, a las emisiones globales. ¿Ya? Nosotros cuantitativamente, como emisores, no representamos prácticamente nada, ¿ya? Eh, Así que eso por un lado, pero la seguridad hídrica, por supuesto, tiene esta otra dimensión local, ¿ya? Eso tiene que ver con los usos de agua directamente. Eh, con los usos y también, digamos, con infraestructura que nos permita también ser más eficiente. El tema de los embalses, por ejemplo, es parte de eso también, ¿ya? Eh, Así que ahí sí que tenemos donde actuar directamente, Ahí hay un directamente. desafío más Más concreto. concreto porque depende, o sea, cuánto se use, depende directamente de nuestra gobernanza de agua, cuál es nuestra estrategia de desarrollo y sobre todo el sector agrícola y cómo eso afecta la seguridad hídrica. Eh, Así que, bueno, ahí un poco volvemos a lo mismo que estamos discutiendo, ¿ya? Yo creo que el diagnóstico es súper claro, no por lo que ha hecho el CR2, sino por lo que ha hecho el CR2 y un montón de otros estudios, ¿ya? Y yo creo que el diagnóstico de que estamos un poco con el tejo basado, por así decirlo, en la gobernanza del agua, sobre todo para las zonas más afectadas, en el sentido en que, claro, el límite está puesto muy arriba, ¿ya? La gobernanza actual te dice que lo que tú puedes usar potencialmente no es un nivel como muy, o sea, genera mucho riesgo, ¿ya? Ese es un problema. Entonces, yo diría que el desafío mayor está por ese lado. Uno siempre, claro, uno puede decir qué puede hacer cada persona. Lógicamente, si uno vive en un lugar donde el agua es limitada, hay que tener una cultura un poco de ahorro de agua. Eh, pero de nuevo, cuantitativamente, los minutos de la ducha no van a solucionar el problema. Claro. O sea, el agua realmente que se usa, en el volumen grande de agua que se usa, no está tanto no está en el agua potable, ¿no? Es importante tener cuidado con esas cosas para que nos culturicemos entre todos, pero el uso importante de agua está en la agricultura, ¿no? Y es ahí donde uno puede hacer algo. Es ahí donde uno puede hacer algo. Lo otro que Eh, es muy importante tiene que ver con, bueno, es que hay muchos desafíos ahí de gobernanza, pero uno que nosotros detectamos en particular es que hay que tener, digamos, una visión, un monitoreo de la seguridad hídrica que integre, y una norma acorde a eso, que integre el agua superficial y subterránea, ¿ya? Ese es un problema que un poco se nos viene encima. Estamos viendo cómo los niveles de los acuíferos están bajando, y eso, digamos, es un indicador directo
de un uso no sustentable de agua. Juan Pablo, en ese sentido, ¿cuáles son las consecuencias? Se habla también de año cero, entonces también si es que puedes comentarme un poco de cuál a lo mejor, de no seguir a lo mejor de no hacer acciones para estos desafíos, cuáles son las consecuencias igual que presenta ya Chile y específicamente las zonas que están más afectadas. Claro, o sea, al menos desde los usuarios de agua más citadinos, no sé, por el agua potable, ¿ya? Más urbana, nosotros igual vemos que a pesar de toda la crisis hídrica, no hemos tenido problemas mayores en términos Ya. de provisión de agua para necesidades básicas. A veces hemos estado ahí como medio alerta, pero no ha pasado a mayores. El impacto mayor se da precisamente para los agricultores que, por ejemplo, no tienen un plan B, no tienen capacidades o no tienen derechos, o no tienen recursos para hacer pozos profundos, ¿ya? Ahí está el impacto mayor. Vemos que en Chile igual tenemos una buena resiliencia para la provisión de agua potable, por ejemplo, y eso es porque precisamente tenemos capacidad de acceso a pozos y a las napas subterráneas, ¿ya? Y eso uno también le puede ver la parte positiva y la parte negativa, ¿ya? Entonces, efectivamente, el acceder a agua subterránea es como el equivalente a tener embalse, ¿ya? Uno tiene ahí, como vamos, acceso a un agua que tiene una inercia muy grande, y, y eso está bien en la medida, de nuevo, de que lo hagamos consciente que, digamos, tú usas esa agua para paliar eventualmente, ¿ya? Paliar periodos secos, ¿no? O la puedes usar constantemente en la medida que tú sabes que la recarga natural de los acuíferos está nivelado con tus usos de los acuíferos. Entonces, es bien interesante porque a veces el agua subterránea es siempre una cosa medio oculta y no entiende muy bien Sí, porque efectivamente no está tan bien caracterizado. no, claro. Pero bueno, uno igual ve que los niveles de pozos de observación están a la baja, fuertemente, ¿ya? Y eso, como te digo, es un indicador directo de que no está nivelado el nivel de extracción de agua subterránea con el nivel de recarga, ¿ya? Entonces esa es como una evidencia empírica de que estamos haciendo un uso no sustentable del agua, ¿ya? Y eso es un problema, claro, es un problema de tiempo. Es difícil saber ponerle un día a eso, y por eso hablamos del día cero subterráneo o el día cero total, porque, porque bueno, hemos visto que muchas ciudades han tenido problemas de quedarse sin agua, y es porque que tiene que ver más que nada con la provisión de agua superficial, pero como nosotros tenemos el acceso al agua subterránea, no se ve tan claro esa crisis, ¿ya? Pero eventualmente puede ser una crisis para futuro, ¿ya? Es un problema intergeneracional, eso es lo que decimos nosotros en el último informe que sacamos sobre seguridad hídrica. Y eso es algo que se tiene que empezar a discutir ya más seriamente, porque claro, cuando a veces uno tiene ese crédito grande, las cosas funcionan, y uno no se alarma hasta que uno llega a niveles muy malos, pero por supuesto que el descenso de los acuíferos, aparte del problema de la provisión de agua, tiene impactos evidentes también en el medio ambiente. Juan Pablo, ya para finalizar también, si nos puedes comentar acerca de ese último informe y también a las personas también cuál es la invitación para que de alguna forma se hagan parte y también conozcan acerca de también estos conceptos, también vayan diferenciando cuál es la invitación que hacen ahí desde el CR2, así que sí, para ya terminar esta conversación. Sí, no, por supuesto, están todos invitados a revisar ese trabajo que se hizo, y bueno, que se sigue haciendo igual, en el marco de temas transversales que aborda el CR2, ¿ya? Problemas complejos los trata de abordar de distintas maneras, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, y, y se hizo un trabajo bien interesante, por un lado cuantitativo, ¿ya? Porque a veces, calcular, por ejemplo, estos indicadores de estrés hídrico no es tan fácil, porque quizá el clima lo conocemos un poco mejor, Claro. pero la parte de los usos, por ejemplo, no tenemos, no es un dato que esté así disponible, ¿ya? Y eso lo tuvimos que calcular, tuvimos que hacer una reconstrucción histórica de los usos, y hay toda una metodología ahí que nos permitió, digamos, hacer este diagnóstico de gran escala temporal y también nacional. O sea, es un análisis a escala nacional, eh,
Así que esa parte es bien interesante y eso permitió precisamente como cuantificar muy bien, por un lado, los cambios en estos niveles de estrés hídrico y también cuáles son los factores que han contribuido a ese cambio. Así que eso está muy bien plasmado en ese informe, que es un informe cortito, así que todos los invito a meterse a seguridad hídrica del CR2. Y bueno, y aparte de eso, también hay un diagnóstico también de una serie de problemas de gobernanza, eh, asociado a la seguridad hídrica, que es toda la segunda parte del informe, así que también ahí uno puede, digamos, si estarse metiendo en estos temas, el informe permite también como entender como cuáles son los elementos fundamentales en toda esta historia. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por el tiempo. Fue una conversación bastante interesante. De hecho, salieron bastantes temas y subtemas más allá de las precipitaciones, porque finalmente no se trata solamente de las lluvias, sino que también acá ya hay un tema también del uso del agua que me pareció súper relevante. Así que agradecerte desde Codex Verde la disponibilidad, tanto tuya como también del CR2, por el aporte que hacen finalmente a todos estos temas y que de alguna forma hoy día también creemos que es esencial que la comunidad empiece a conocer y también empiece a empoderarse de alguna forma a saber más acerca de estos usos del agua, de la crisis hídrica y también tener la opinión de expertos. Así que eso, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por esta invitación. Eso, también dejarlos invitados a que puedan seguir la página y la web, las redes sociales de CR2 y también de Codex Verde, donde vamos a estar también generando luego la nota respecto a este espacio y obviamente este va a quedar disponible tanto en nuestro Instagram como también en el CR2 y también en la página de YouTube de Codex Verde. Así que muchas gracias a todos por su participación y nuevamente, Juan Pablo, agradecerte. Chao, chao, Gracias. que tengan una muy buena tarde. Chao, buen día.